Vamos allá. No metido en el vicio, estoy hundido en el vicio, ¿me entiendes? El olor es súper intenso. La Sursa es muy peligrosa. Una zona donde si no pide permiso es mejor no entrar. Y hoy no le he pedido. Una mordida, una mordida. ¿Te compro una de esas? Si la compartimos, sí. Sí. No me grabe a mí, No. yo soy un delincuente. ¿Puedo probar una bolita de esa? El joseo aquí en el mercado buscándonos con la yuca, Sí. con el plátano. Pues ya está, ya me llevo 2 mangos. Cristo te ama, Cristo te ama. ¿Por qué estuviste en la cárcel? Intento de homicidio. El señor me está mirando malísimo. Yo he lavado el estómago. Caminar en estas calles es un mix de emociones brutal. Usted que se parece a un actor. Un actor. La gente poquita, traicionera, doble cara. Aquí la gente le duele la barriga por no comer. No es la bromita de no tengo para el iPhone, no tengo para estudiar. No, es que le falta literalmente para comer. Muy amablemente me ha dicho de moverme porque están tirando cositas. Empieza de esta manera, con esta escena, el episodio sobre el barrio más pobre de toda Santo Domingo. Mira este camión, qué locura. ¡Guau! Brutal. La Sursa, señores, es un barrio que se encuentra, como otros que ya hemos grabado, en la zona noroeste de Santo Domingo. Buenas, ¿qué tal? Pegado, bueno, en el cruce entre el río Isabela y el río Sama. Mirad aquí que es una zona un poquito de lavadoras. Cada zona, esto pasa mucho aquí en Santo Domingo, está especializada en algo. Entonces está... Loco, no me grabe a mí, No. yo soy un delincuente. Anoche me robé una cosa y no quiero salir con él. No te grabo, a ti no. Entonces esta zona es especializada en eso. ¿Por qué? La Sursa es una de las zonas más pobres de todo Santo Domingo, pues porque empezó su expansión exagerada a mediados del siglo XX, sobre todo en los años 60, cuando las personas llegaban, ¿no?, desde afuera para buscar condiciones económicas mejores y se encontraban, obviamente, con la dificultad de la vida. Entonces, estás ahí sin dinero, sin saber cómo salir de esa situación y empiezas a construir tu casa de manera ilegal. Se empiezan a crear estos asentamientos enormes donde obviamente las condiciones son muy precarias. ¿Qué pasa? Que en el 79 también el huracán Durán, creo que se llama así, si no lo pongo como siempre aquí abajo, destrozó prácticamente media Santo Domingo. Entonces, las condiciones que ya eran precarias, ya eran muy malas, ya eran muy básicas, pues se transforma todo en un infierno. Sabemos muy bien que falta de oportunidades, falta de dinero, condiciones complicadas. ¿Qué pasa? Niveles muy bajos, obviamente, de instrucción. Y niveles muy bajos de instrucción quieren decir muchas veces criminalidad. ¿Por qué? Porque la gente, cuando no tiene cómo tirar para adelante, cómo darle comida a sus hijos, pues se mete a hacer cositas que no debería. Entonces, esta zona, aparte de ser una de las más deprimidas, por desgracia también es una de las más conocidas por su criminalidad. En el 2000 hubo muchos esfuerzos, ¿no?, de las autoridades públicas para rebajar un poco estos niveles de criminalidad con escasos resultados, porque llegamos a 2015 cuando empieza una guerra entre pandillas y eso, la policía, que vamos, marca un antes y un después de ese barrio. Mirad estas llantas, que guapas, totalmente ilegales en España. Aquí obviamente las cosas son un poquito diferentes, entonces se puede personalizar el carro, el coche como quieras. Ahora sabemos un poquito sobre esta zona, una zona entonces marginal, donde está posicionada. Vamos al mercado de la Duarte, que es el mercado seguramente más famoso de la zona. Ahí habrá muchísimas personas. Vamos a preguntarle cómo es vivir en esta zona. Estoy lleno de energía
Es mi último día, de hecho, en República Dominicana. Como siempre, vamos allá. Bueno, pero antes de llegar al mercado, me he parado aquí porque hay varias personas trabajando debajo de ese puente. Aquí hay un chico con la piña. Buenas, ¿qué tal? Y hay algo muy peculiar, y es que trabajan a los coches de una manera bastante rudimental. Buenas tardes. Os puedo preguntar por qué aquí son todo carros. ¿Estáis especializados, no sé, en eso, en mecánico? Guaguita y carro. ¿Y aquí se hace solo eso? ¿No hay venta de fruta o otro tipo de comercio? ¿No es un poco peligroso el carro puesto así? ¿Nunca han pasado accidentes, nada? Se han quemado. ¿Sí? Pero alguien que se queda debajo no ha pasado nunca. Vale, gracias. Os quiero enseñar esto porque es brutal. Buenas. Increíble. Esta es la guagua, la llaman así, que son estas furgonetas pequeñitas, pero es divertido como la inclinan. Ahí hay otra con un chico durmiendo. Muchas. Es muy divertido porque son muy pequeñitas. Mira. Y aquí le hacen un poco de todo, ¿ves? Saldaduras, reparaciones. Esta, por ejemplo, va a gas. Es la esquinita especializada en eso. Bueno, obviamente hay que destacar que las condiciones de seguridad son muy precarias. Y aquí saldan. Paga chica, tiene hijos, con ese trabajo. Pues muy bien, ¿no? Oye, muy bien, a él le va muy bien. Escucha, tema seguridad, porque yo pasando por aquí he visto este palo, por ejemplo. ¿Te ha pasado alguna vez, no sé, que se cae alguna? Porque es todo un poco precario. No se ha caído, pero eso es seguridad. Y ya estamos en el mercado de la Duarte. Son las 4 de la tarde y hay un perro ahí haciendo caca. Muy bien. El olor es súper intenso, la verdad. Pero esto es bastante normal. ¿Por qué? Porque hay mucha fruta y verdura, obviamente, huelen. Entramos un poquito por aquí. Entonces, un mercado que se ha creado al mismo tiempo que el barrio en los años 60, pero ha empezado a coger fuerza y notoriedad en los años 80. Buenas tardes. Buenas tardes. El señor me está mirando malísimo. A veces puede ser un poco peligroso, pero hay mucha vida, mucha gente. Sí, a veces se ha puesto un poco peligrosa, pero eso es común. Ya. Eso es todo Por todos lados. Sí, por todos lados, exactamente. Claro. Ayúdate ahí. Claro. Que se recupere, ¿vale? Gracias. Un placer. Vaya con Dios. Hasta luego. Señor García está un poco así. Se ha hecho daño a la pierna, pero bueno, trabaja aquí. Mercado mayorista. Yo diría de dejar esta zona porque, como podéis ver, es muy potente, pero no hay mucho. Chao, perrito. No hay mucho que ver, ya que es sábado y dice que... Nada. Salimos y vamos por la parte de afuera, que he visto que hay un poquito más de movimiento. Dime. ¿Tienes hambre? ¿Qué ha pasado? Yo he lavado el estómago. ¿Pero estás en la calle? Sí. Eres muy joven, ¿no? Yo estoy así después que mi mamá se murió. Yo soy huérfana de padre y madre. Y la depresión me ha traído hasta aquí. Cada vez, para yo, tú sabes, para yo olvidar a mi mamá, para no pensar mucho, que no volverme tan... Porque los pensamientos lo que me ponen a llorar y me ponen... Y al yo querer y ser tan apegada a mi mamá, la depresión me ha traído hasta aquí. Pero yo le pido a Dios cada día que me saque de aquí, porque yo no quiero estar aquí en realidad. ¿Hay alguien que te pueda ayudar de tu familia o tus amigos? Mi familia, claro. Han hecho lo posible por sacarme de aquí, pero la depresión... ¿Y cómo consigues el dinero para comer y para todo eso? Salgo para la gente, no tengo que hacer lo malo, sino salgo y hay gente que me dan 100, hay gente que me dan 50, así, me compran comida o algo, y así sucesivamente. Ahora, si yo te ayudo, ¿vas a comprar comida o vas a comprar vicio? Comprar comida porque el estómago tengo que comer algo, porque entonces me voy a morir. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Puedes salir de aquí, de esa situación o no?
Si yo me dispongo y Dios me ayuda, yo voy a salir de aquí. Que todo no es para siempre. Una situación muy dura, la verdad. ¿Veis cuando hablo de barrios pobres? Barrio pobre, pobre, porque aquí la gente le duele la barriga por no comer, ¿sabes? No es la bromita de no tengo para el iPhone, no tengo para estudiar, no, es que le falta literalmente para comer, que es algo devastante. Obviamente está metida. ¿De dónde tú eres? Italia, Italia. sí. Al ¿Qué otro tú estás lado. haciendo? ¿Y ese? Esto es España. ¿Tú eres de España? No, ¿O de Italia, pero vivo en España. Claro. Estoy haciendo un vídeo aquí sobre el mercado. ¿Vosotros qué hacéis aquí? ¿Trabajáis? Ajá. Sí. Trabajo aquí. ¿Tan joven? Sí. ¿Qué edad tienes? 15. 15. Mentira, 9. ¿Y ya trabajas? Ah, pero miren, le dan avión y le dan de todo, ¿eh? No, es que... Ahí se dan aviones para no, güey, pero que explíquenle bien. Nuestros padres trabajan aquí. Sí. Por eso nosotros trabajamos con ellos. Ah, vale. Y también trabajamos... Hablan inglés. Trabajamos en otra parte, ellos en una y nosotros en una. Perfecto. ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? ¿Dónde has dejado la camiseta? Bueno, estaba trabajando y la camiseta se me ensució y tuve que dejar la camiseta botada porque Vale. uno pasa una situación, Cuidado, ¿qué pasa, señor? una situación media crítica, pero... ¿Estás en una situación complicada? Sí, pero cada día le doy gracias a Dios porque Dios me permite ganarme mi sustento de comida a pesar de que estoy pasando por una situación fuerte. Claro. Y nada, tú ves el joseo aquí en el mercado Sí. buscándonos con la yuca, Sí. con el plátano, como quiera, con el brócoli, con los tomates, de una manera u otra. Bueno, aquí hay mucha fruta y verdura, para Sí, comer. Sí, fruta y Claro. verdura, especialmente piña, melón. Sí. Aquí conseguimos lo que es la china, cereza. ¿Usted me entiende? Ahí mismo están los mangos, Sí. ahí mismo están las mandarinas y nosotros de esa manera buscamos nuestro sustento. Sustento. Sí, porque... ¿Has pensado alguna vez, estando en esta situación complicada, has pensado meterte con la criminalidad, en el mundo criminal? ¿Has pensado, no sé, ¿sabes, hacer algo malo? ¿O tú no eres así? Realmente, te soy honesto, muchas veces he pensado realmente como conseguir contacto, que me digan, ven, vamos a hacer esto, exactamente como usted dice, buscar la forma de quizás de que atracar o matar personas para conseguir dinero, pero a la vez pienso que realmente no fuimos creados para matar personas, sino que el que fue creado para quitar y poner personas fue Dios, y de una manera u otra lo pienso, y pienso también en una niña que yo tengo también, que tiene la edad de 7 años. Ella vive en Bonao y cuando pienso en ella, de una manera u otra pienso en hacer otra cosa porque quiero verla ya crecer y que tenga su tamaño normal. Entonces, ¿cuál es tu sueño? Eso, ver tu hija tener un Sí, futuro mejor, cambiar de personalidad ¿vale? para poder ver mi hija de una manera u otra y tener una familia y ser otro tipo de persona que sea diferente a la que soy. Espero cambiar de mentalidad porque es simplemente un cambio de mente que necesitamos para ser otra persona. Cuando cambiemos de mente vamos a cambiar de persona, o sea, necesitamos otra mentalidad para cambiar de personalidad. ¿Es normal ver coches así de lujos en esta zona? Sí, mucha gente vende droga aquí en ese barrio, tiene muchos cuartos, pero no ayuda a uno, no da a uno para comer. Es todo para ellos. Todo para ellos. Yo veo a ti yo pedí una libra de arroz, pedí a ellos no dan, ¿entiendes? Claro. Gente mala. Muy mala. Sí. La cantidad, podemos ver, de basura es muy importante. ¿Cómo abres tu puestito aquí en el mercado? Tienes que pedir un permiso, ¿eh? Puede ser que sí, pero son leyes un poco del bajo mundo. ¿Por qué? Porque aquí el comercio informal, por así decirlo, para no decir legal, es lo habitual. Entonces, aquí por ejemplo hay mecánicos, tú simplemente vienes aquí, ¡pum!, abre tu pequeña actividad y ya está, empiezas a facturar. Tráfico, como siempre, de locos. Y mirad aquí, todas
todas las ventanas con rejas. Me estoy muriendo de calor, 35 grados, fácil. Lo que te toca es un lugar donde poder comprar la lotería, y es muy triste que en los barrios normalmente más pobres, más marginales, donde hay más de estas cosas. ¿Por qué? Porque buscan las personas que no tienen otro recurso una manera para hacerse rico, así, del día a la noche, y eso piensan muchas veces que es algo que le puede ser útil, y bueno, en realidad no lo es, porque es casi imposible ganar. Vemos que hay mucha gente sentada en todas las esquinitas que me están mirando, pero por el momento nadie se ha puesto nervioso o enfadado. Pero buenas tardes. Se vive bien a la vez su decisión usted. Si usted se decide vivir bien, usted vive bien. Si decide vivir bien, por ejemplo, yo vivo en la calle, mire, yo vivo en la calle. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Cómo limpias? Sí, basura. Yo vivo en la calle. Vale. Y me quedan como un hijo y vaina. Vale. Yo tomé una decisión, mala decisión yo tomé. Por eso estoy pagando la consecuencia. Y yo tengo un bebé de 3 años, se llama Anita. Mi mamá murió y a mí se me fue el mundo abajo. Y mi mujer no me votó ni nada, sino que yo me metí en adicción fuerte. Que me desaparté de la familia, yo me fui. Cosas, ellos te pueden decir. Sí. A mí me dicen el buzo clásico, porque yo siempre ando limpiecito, cambiadito. Yo tengo 8 paretenes, ahí me tienen. Después voy a toda mi gente allá, me puede preguntar. Bueno, un chico muy simpático. Estoy en una zona, no sé, es un poquito random, todo. Porque situación cable, como siempre, locura, camión aparcados, unos chicos allá que pueden ser muy buenos o muy malos, muchos amigos aquí jóvenes, un puestito de limones y aquí un edificio que me recuerda un poquito la estructura que se veía en Marruecos, muy básicos, muy sencillos, y incuten un poquito de timor, la verdad. ¿De dónde usted viene? Mira, Italia. Italia. Está muy lejos, al otro lado del océano. ¿El otro lado? El océano es el mar más grande del mundo. He venido con un avión, 10 horas de avión. Sí. 2 horas. 10 horas. 10 horas en un avión. Mucho. Cuando llegó aquí, cuando usted llegó aquí, ¿quién lo recibió? ¿Quién lo recibió a usted? Ah, nadie. Yo hablé con la gente y dije, ¿dónde hay un hotel? Por aquí, y he ido al hotel a dormir. ¿Sabes? ¿Por qué estuviste en la cárcel? ¿Qué pasó? En todo homicidio. ¿Por una pelea con alguien? Y una riña de bala. Ya. ¿Tienes miedo en dormir por la calle? ¿Tienes miedo por tu vida a veces? No, ya miedo. Porque uno se acostumbra ya. Pero, ya uno se acostumbra, miedo no se acostumbra. ¿el miedo se va? Claro, nosotros dormimos por el puente, dormimos un viaje. Y yo trabajo en un punto de droga, entre puntos de droga, allá adentro y vaina. Y tengo a mi alrededor, tengo mucha gente conocida. ¿Te defienden? Me meten mano por mí, sí. La Sursa es muy peligrosa. La Sursa, ¿Sí? Peligroso, ¿Por qué? hay atracadores. Y la 42 también. Hay Sí, la 42, sí. atracadores. Voy y a ver qué me encuentro. Chao, chicos. Gracias. Entonces, ¿por qué digo que es una zona muy peligrosa que se ha hecho famosa? Pues pensad solo que en los primeros 2 meses de este año, en enero mataron a un chico por la calle, un ajuste de cuentas, y en febrero otra guerra entre pandillas dejó muchos heridos y 3 muertos. Difícil. Otra cosa muy importante es como ese chico que vemos aquí, que predica, ¿no?, la palabra de Dios. Entonces le vamos a hacer una pregunta. Cristo te ama, jovencita. Cristo te ama, caballero. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Oh, gloria al que vive para siempre. Toda la gloria del que vive Estoy intentando hacer una pregunta, pero se escapa. Cristo está dispuesto a invertir en ti. Hay gente que no cree en ti. Ay, Dios mío. Hay gente que dice... Hola, ¿le puedo preguntar por qué está aquí con ese señor? Yo los hallé aquí. ¿Sí? Sí, yo los hallé aquí, es que yo vine a comprar algo al mercado. Pero he visto que sentías mucho, ¿no?, el mensaje, en plan decías, gloria a Dios, gloria a Que Dios. somos cristianos. Claro. Y él está predicando y yo me paré para seguir oyendo la palabra. ¿Tú crees que en esta zona falta un poco Dios? Porque veo mucha pobreza, mucha gente que sufre.
¿Por qué? Porque no está más presente, estaba ayudando. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, Dios siempre está en todos los lugares. Lo que pasa es que imagínense, cada cual elige a dónde va a ir, a dónde quiere ir. Eso Pero es. Dios está en todo lugar. ¿Sí? Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Gracias. Quería hablar con el chico también, pero está muy... Siente mucho, ¿no? Lo que está contando y nada. Cosa por destacar, los aguacates en República Dominicana son de 2 kilos cada uno. Es una barbaridad. No sé qué le dan. El chico ahí está recogiendo berenjenas. Es que es un caos entre el tráfico, las personas, como en ese caso, que sufren de o drogadicción o situación de calle, los perros que comen lo que se queda ahí, ¿lo veis? El olor, muy potente. De verdad, caminar en estas calles es un mix de emociones brutal. Este señor vende chili, mira qué bonitos. Es más probable que os pase algo si sois de aquí respecto a turista, porque tienen muchísimo respeto con las personas de afuera. Buenas tardes. Un actor. Dime. Usted que se parece a un actor. ¿Un actor? Un actor de película. ¿Sí? Bueno, me gustaría, no lo soy. ¿Usted vende eso? Yeah. ¿Están buenos? Yeah. A ver. Me fío. Yeah. Sí. Azúcar. Madre mía, una así tal cual. Una mordida. Una vaina bien. ¿Cómo se llama eso? ¡Mango! ¿El mango? Sí. Me he manchado todo, pero está buenísimo. Ven a ver. Dime. Ven a ver. Llévalo para allá. Va para allá. No lo voy a dejar ahí. ¿Cuántos mangos puedes vender en un día? No suficiente necesario, no. Ese no. Ese va por la casa. Vale, uno solo, que mañana me voy. No. Yo te voy a vender a ti. ¿Sí? Yo te voy a echar 6. No. Es que estoy solo. No quiero. Dame solo uno. ¿Listo? 100 pesitos, 50 cada uno. Sí, está bien. Vete con Dios. Gracias, hermano. Sí. Pues ya está, ya me llevo 2 mangos. Está muy bueno, pero no sé por qué ha tirado el que estaba comiendo. Yo creo que aquí la abundancia de fruta y verdura es tan exagerada que, bueno, se pueden permitir eso. Tirar muchos así en el suelo, todo lo que sobra. Buah. Aquí empieza a haber aún más gente. Buenas. Aquí venden estas papas que son como quemadas. Uf, el olor es bestial, literalmente. Y se divide en una parte así como cerrada y una más abierta. No quiero cruzar demasiado dentro porque luego empieza la 42, que es otro episodio. Y es también una zona donde si no pide permiso es mejor no entrar. Y hoy no lo he pedido. Mirad aquí cómo limpian con la excavadora directamente. Vamos por aquí. Buenas tardes. Hola. Repito, choca como te mira muy mal, pero al final nadie te dice nada. Están cerrando ya. Mira qué bonito. Aquí si quieres te hace también la uña nueva. Y la señora está cocinando que huele buenísimo. Huele muy bien. ¿Qué es? Ahora vengo. ¿Pero quieren que grabe o no? ¿Grabo o no grabo? ¿A eso? ¿Y qué es eso? Guandules, mi amor. ¿Cómo se come? Los guandules. Vale, solo los guandules. Ok. Guandules, papi. ¿Se come así o se cocina? Cocinado. ¿Cocinado? Lo cocino. Yo no sé cocinar, así que Yo cocino, un desastre. si tú quieres. Me gustaría, pero me tengo que ir. Mira Está yendo allá, muy mira rápido. allá, mira allá, pregúntale, ve. ¿Es la señora? Hola. Ah, estos son los guandiles. Guandules. Ah, gandules. Ella te vende habichuela. También. Pues aquí venden de todo. Está muy bueno eso, ¿sí? Claro, muy bueno. Pero- ¿Y sabe qué es bueno? Sí, yo no sé cocinar.
No sé cocinar, necesito una mujer que me cocine. ¿Ves? Claro. Pero aquí tengo que ir rápido. Miro y me voy. ¿Una libra dos? Ni una ni dos. Nada. ¿Cuánto cuesta una libra? ¿Cuánto cuesta una libra? 100 la libra. 100 la libra. Le invito media libra y no quiero nada. Un cafecito. No, nada, para usted. Hasta luego. Chao. Vamos a ver. Le invitamos media libra. Cuéntame. Huele muy rico. ¿Qué es? Eso es sopa. ¿Sopita? De patique pollo. ¿Patí de pollo? Sí. ¿Cuánta puedes vender en un día? Yo, Sí. a esta hora yo vendo 15, 20. Ah, de patí de pollo. Ajá. Qué bueno, madre mía. ¿Te compro una de esas? Si la compartimos, sí. Sí. Dale, ¿cuánto cuesta? ¿50? 1,5. No, 1,5 no. Yo pongo 100, tú pones medio. Vamos. Ahí va. Déjame ahí. Bebiendo de esa ya. Dale. Oye, se empieza con eso y listo. La gente aquí muy simpática, ¿eh? Sí. ¿De dónde tú eres? Italia. ¿De Italia? Sí. Bebe. Vamos allá. Presidente. La mejor cerveza, presidente de República Dominicana. No, es verdad que cuando he entrado tenía un poco de temor. Digo, me van a hacer algo, ¿eh? Y no, la gente es muy buena aquí. Aquí no se atreven a hacerte nada. Claro. Con los turistas. Ahí, allá, ¿cuántas cosas me quieren vender? Mira esto qué guapo. Son las motos que ya hemos visto en varios vídeos que van un poco tuneando. Madre mía, ahí era la esquina de la simpatía. Me ha gustado mucho. Aquí ya estamos en la parte trasera. Hay un chico, no sé, ahí están cortando una salchicha o algo. Aquí están terminando la última parte de la limpieza. Bueno, me he movido, dejamos el mercado allá donde hemos llegado hace ya unas 2 horas y seguimos por aquí porque me quiero meter no solo en el mercado, también en unos callejones y enseñaros un poquito los puestecitos así un poco más tradicionales. Eso es otra cosa muy de aquí, que es la banca. No es el clásico banco como lo interpretamos nosotros, es la banca donde te venden boletos. Como siempre, muchísimos colmados. Es verdad que la mayoría de barrios que grabo están situados, prácticamente todos en esta zona, muy pegados al río, en la zona noroeste. Y la estructura es muy parecida. En plan, visitas uno y no digo que has visitado todo, porque cada uno obviamente tiene sus características, su gente, sus cositas. Y, ¿qué tal? Buenas. Pero esos son, de verdad, casi todo iguales. Mira ahí. Ahí abajo, más duro, ¿eh? Quería un poco adentrarme solo y ver cómo me recibe la gente. Esta es una fruta muy típica de aquí, a ver si la puedo comprar. ¿Me das una? ¿Puedo probar una? ¿Puedo probar una bolita de esa? Es una fruta, ¿no? Se chupa, no se come. Ah, solo se chupa, vale. La abro y ya está, sí. ¿Cómo se llama? El limoncillo. El limoncillo. Gracias, hermano. Probamos el limoncillo. No sé si estoy haciendo muy bien o muy mal, ¿eh? Buenas tardes. Muy saludado a todo el mundo. Y aquí, como muchas veces pasa, se vive mucho en la calle. Hola. Es una bola prácticamente con alrededor algo viscoso. Muy bueno, muy dulce. Voy hablando, obviamente, también para parecer lo más tranquilo posible, pero aquí, buenas. Mi técnica, como siempre, rápido, simpático y efectivo. Barbershop, algo muy típico siempre de aquí. Adiós. ¿Cómo estamos? Bien, ¿Todo bien? Súper. Tiramos la bolita esa porque te se engancha la lengua ahí en el paladar, pero está muy bueno. Si os gusta
la fiesta, la gente simpática, la música, este es el lugar donde tenéis que ir. La energía que podéis vivir en República Dominicana creo que no la vivís en ningún otro lado. La gente más simpática de todos los Caribes. Eso es, exacto. Buenas. Yo creo que aquí ya hemos terminado prácticamente con el barrio y probablemente nos vamos a... ¿Hay más para abajo? ¿Pero dónde está el río? Más allá. Pregunta súper rápida. ¿Se vive bien en esa zona? ¿No se vive bien? Porque... La gente nada más que lo dañan esto. ¿No? La gente lo dañan esto. ¿La gente lo daña? Sí, porque la gente es poquita, traicionera, doble cara, así todo. Ah, sí, todo eso. No, pero me dijeron, cuando hablé con mis amigos, quiero venir aquí a hacer un video, me dijeron, ve con alguien porque puede ser una situación un poco problemática. ¿Es así? ¿Puede ser peligroso en algún momento o no? No, no te hacen nada. ¿No? La gente son buenas por aquí. Depende, a veces hay palomos que tú hallas en la calle. Ya. Es que normal, cuando hay necesidad también, ¿sabes? Claro. Pueden pasar cositas. Vamos por aquí que os quiero enseñar el río. No me adentro demasiado porque no sé bien aquí cómo son las zonas, pero siendo algo muy característico. Está diciendo algo ahí detrás. Mirad lo peculiar que es eso. Techo siempre hecho de este material, como hierro, ladrillos y las calles que obviamente no siguen, por así decirlo, ninguna lógica. En plan, cada uno construye donde puede, donde quiere y hasta se va formando así el barrio. Y mirad aquí, todo el barrio desde arriba, el río por ahí. Vaya locura de día. Se ha asustado. Mira qué guapa esa casa. Y ahí va. Hemos salido. Qué locura de día. Estamos otra vez en una calle bastante concurrida. Hemos dejado todo el barrio no ahí detrás nuestro. Hemos visto el mercado. Gracias a todas las personas que han aparecido en este vídeo. Me ha gustado mucho. En ningún momento me he sentido, la verdad, inseguro. Unas horas de muchísima tensión. Pero bueno, seguimos aquí, vivos. Como siempre nos vemos en el próximo episodio.